Mi nombre es Dani Sur, soy la curadora del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Estamos muy contentos hoy pues, de tener una nueva charla con un invitado muy especial, que es el profesor investigador Daniel Alexis Nieto Mora. Esta es una invitación que le hace el semillero de investigación Reinventando, un semillero especializado pues, en bioacústica. Estamos trabajando ahorita temas de bioacústica, entonces todo lo que tenga que ver con paisajes sonoros, la acústica de la biodiversidad es de nuestro interés, y Daniel, el profesor Daniel, pues tiene una experiencia la cual pues consideramos nutre muchísimo como este proceso que se está llevando a cabo. Eh, les voy a hablar un poquitico del profesor, voy a presentarlo brevemente y usted ya luego nos cuenta en amplitud esa gran experiencia que tiene. Bueno, el profesor es magíster en automatización y control industrial, él es profesor del grupo de investigación de máquinas inteligentes y reconocimiento de patrones MIR de acá del Instituto Tecnológico Metropolitano. El profesor hoy nos invita, de hecho, su charla, que fue él quien la propone, que la titula La inteligencia artificial en el monitoreo de paisajes y biodiversidad. El profe considera que es importante atender en este caso el tema sonoro como una medida en la cual nosotros podríamos entrar a generar preguntas de investigación que nos permitan precisamente conocer el estado de los ecosistemas debido a esa gran degradación que los ecosistemas están viviendo, ¿cierto? Y pues por ende degradar el ecosistema pues conlleva una gran pérdida de biodiversidad. Entonces el profe con esta experiencia que tiene a partir de estudios en inteligencia artificial, pues él nos va a contar un poco sobre esa experiencia. Entonces, Daniel, mil gracias, bienvenido, estamos en tus manos. Bueno, muchas gracias, Johnny, por esa introducción. Agradezco mucho a todos los que están aquí con nosotros, participando pues, de esta experiencia que siempre enriquece mucho a nivel académico, a todos los que estamos acá. Les voy a compartir ya mi presentación. Espero que ahí estemos ya viendo. Entonces, y como decía la profesora Dani, yo soy ingeniero mecatrónico del Instituto Tecnológico Metropolitano, del ITM. También me gradué allí de la maestría en automatización y control industrial. Durante mi maestría hice estudios para poder caracterizar a individuos que hicieron parte del conflicto armado y personas de control, o sea, personas que no han tenido experiencia con la guerra. El objetivo era poder identificar cómo eran sus reacciones a través de medidas de electroencefalografía, que son aquellas pues en donde se le conectan a las personas los electrodos en la cabeza, se les presentaban unos estímulos visuales y nosotros queríamos saber pues cómo, cuál era la diferencia debido a sus experiencias en guerra, de cómo reaccionaban pues, a esos estímulos visuales. Ahora estoy realizando el doctorado en ingeniería también en el ITM, en donde pues me salió un poquito del tema de la, de la electroencefalografía, de todo este estudio de neurociencias, y me pasé ya a la parte de biología, en donde estamos pues trabajando con el paisaje acústico, que es una técnica relativamente nueva e innovadora que puede dar grandes resultados y contribuir a lo que se tiene actualmente, que vamos a ver el día de hoy. Como les había dicho ya la profe Dani, yo soy investigador del Laboratorio de Máquinas Inteligentes y de Reconocimiento de Patrones, que queremos también extenderles la invitación a ustedes a que puedan hacer parte también del grupo, si de pronto están interesados en desarrollar alguna tesis de pregrado, una tesis de maestría, o si simplemente pues quieren pertenecer al semillero. Ya también tenemos un semillero a través del semillero que nos propone pues la profe Dani de Reinventando. Entonces, para iniciar, bueno, tenemos la agenda. Vamos a ver una introducción para que entremos como en contexto de por qué es importante realizar estos estudios, la caracterización de los paisajes, que es como nuestro insumo, el monitoreo de los paisajes, monitoreo del paisaje acústico, que ya es como la parte específica que vamos a ver, aprendizaje de máquinas, unas generalidades para que todos podamos hablar el mismo idioma y estar en contexto, tanto desde la parte biológica como desde la parte del aprendizaje de máquina, ya aplicaciones del aprendizaje de máquina en el monitoreo del paisaje acústico, unas conclusiones y tendremos pues espacio para preguntas y realimentación. De todas maneras, si de pronto alguno quiere participar durante la charla, no tengo ningún problema.
por favor, levantan la mano aquí en el Teams y yo, ven el Meet, y yo estaré pues pendiente aquí en la segunda pantalla para ver si de pronto uno tiene un aporte que dar. Si de pronto no los tengo en cuenta o no los miro es porque a veces no se alcanza a escuchar, pero voy a tratar de estar muy pendiente para que todos participen. Entonces, como bien sabemos, nuestro planeta no atraviesa un muy buen momento. Tenemos diferentes problemáticas que son derivadas de las acciones humanas, lo que tiene que ver con el exceso de la basura que nosotros generamos, la contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación del aire. Todo eso ha llevado a que nuestro planeta y los ecosistemas se hayan degradado y que están en constante degradación, lo cual traduce en una pérdida de biodiversidad que nos afecta también a nosotros de forma tanto directa como indirecta. Entonces, para dar respuesta a estas problemáticas, se han generado diferentes congresos e instituciones en la lucha contra el cambio climático, la degradación de los paisajes, la pérdida de biodiversidad, como son estas que vemos en pantalla. Déjenme, yo pongo por acá apuntado. La última que se celebró en noviembre del año pasado fue la COP26, que se celebró en Glasgow. Anterior a esa teníamos el Acuerdo de París, que había sido realizada en abril del 2016, y tenemos instituciones como la WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, que constantemente están realizando propuestas e investigando al respecto para poder dar solución a tantas de las problemáticas que nosotros mismos hemos provocado. Entonces, en el último congreso, que es este de acá, en donde Colombia participó, se definieron ciertos objetivos o temas que son de vital importancia para resolver. Entre ellos está el cambio climático, la neutralidad del carbono, la migración hacia energías renovables y la protección y restauración de los ecosistemas, que es como el tema principal el día de hoy. Entonces, tenemos que los ecosistemas han experimentado diferentes pérdidas. Por ejemplo, el 32% de los bosques en todo el mundo han sido destruidos, el 66% de los ecosistemas acuáticos o marinos están en constante amenaza. De igual manera, el 75% de la capa terrestre de la Tierra ha sido afectada de alguna manera, y el 25% de especies, tanto animales como vegetales, están en constante amenaza por las acciones humanas. Entonces vemos que son cifras bastante elevadas de lo que nosotros mismos estamos generando. Si vemos entonces algunas de las cifras con sus consecuencias, entonces tendríamos que, algunas de las cifras más alarmantes son la pérdida del 68% de los mamíferos, aves y peces y reptiles desde 1970, una pérdida de vegetación de una entre cada 5 especies de plantas, el 85% de pérdida de los humedales, de los cuales pues nosotros estamos altamente vinculados porque tenemos gran riqueza de ecosistemas de este tipo. Entonces es algo que a nosotros también nos debería de tocar bastante. Y la principal causa es la explotación y la exploración de los territorios para la minería y la agricultura. Entonces, viendo algunas de las consecuencias y por qué eso nos debe importar, tenemos que el 70% de las medicinas que son usadas para combatir el cáncer, la enfermedad que tiene más principal causa de muerte en el mundo, provienen de recursos naturales. 4.000 millones de personas dependen de medicinas de origen natural para mantener su salud, y la aparición de nuevas enfermedades como el ébola, el VIH y el COVID-19, que es el boom hoy en día, por como nos está afectando a nivel mundial, son provocadas por el desequilibrio ambiental. Entonces, son cifras que preocupan y nosotros debemos de tener como la conciencia de poder hacer algo para poder evitar o frenar de cierta manera esta degradación de los ecosistemas que nos afecta. Entonces, en este esquema vemos como una relación entre los beneficios que nos da la naturaleza y entre los beneficios que obtenemos de la naturaleza, los recursos naturales y los vectores de cambio que son generados por nosotros mismos. Entre los beneficios está la diversidad genética, que nos permite pues nutrirnos para los diferentes alimentos, que nos da diferentes tipos de nutrientes como las proteínas, aminoácidos, bueno, todo lo que necesitamos nosotros para sobrevivir de una forma saludable. Las medicinas, como ya se había mencionado anteriormente, que más del 51% de la población mundial depende de ellas. La recreación y el turismo, que pues todos hemos ido a algún lugar porque es muy bonito, porque está muy natural, está muy bien conservado, que el agua es muy cristalina y todo eso, pero
A su vez, este turismo, que también aparece acá en los vectores de cambio, provoca una degradación en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos parte de ese ecosistema natural, estamos alterando de alguna manera, por más que nosotros no arrojemos basuras en esos lugares que son reservados, en esas reservas naturales, por más que no arrojemos las basuras, por más que tratemos de no afectar demasiado, igualmente las especies nos huyen a nosotros. Y por ejemplo, hay cosas tan simples como que los olores alejan a las especies, obligan a que se muevan, y entonces ahí estamos afectando pues, en esa parte. Por ejemplo, el Tayrona. El Tayrona es un lugar muy conocido que nosotros de pronto alguna vez hemos ido, pero también hemos visto cómo de vez en cuando lo tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque a pesar de que se trata de cuidar bastante, de que hay personas que están encargadas constantemente de hacer limpieza, de verificar que todo esté bien, no es algo natural que nosotros estemos entrando allá, y entonces hay que esperar un tiempo para que todo recobre como su orden biológico, y por eso que hacen como esos cierres periódicos del parque, y así sucede pues con muchos lugares. Otro de los vectores de cambio que tenemos son la polución, las especies invasivas, y el manejo pues de los territorios para destinos que le damos nosotros, como la agricultura y la ganadería, que son los que afectan principalmente eh, a los ecosistemas, y también está pues obviamente incluye la minería hasta la extracción del petróleo. Si llevamos esto a un contexto nacional, entonces tenemos que Colombia es un país que se puede ver grandemente afectado por las pérdidas de biodiversidad, considerando que es el segundo país más biodiverso del mundo, seguido de Brasil. Es un país que posee la mayor biodiversidad en aves y en orquídeas, el segundo más biodiverso en cuanto a plantas, anfibios, peces, dulcícolas, y el tercero más biodiverso en reptiles y palmas. Para un total de, como nos indica acá, 51.300 especies aproximadamente. Entonces, nosotros como pulmón del mundo que tenemos, que es el Amazonas, y con tantos recursos que tenemos, deberíamos tener estrategias para poder prevenir la degradación y poder remediar algunos de los efectos. De hecho, se han hecho estudios, este fue un estudio realizado por el Instituto Alexander von Humboldt, que muestra cómo es la huella humana, cómo ha sido la huella humana desde 1970 comparado con la de 2015, y vemos entonces cómo nos hemos extendido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y eso lo que provoca es pérdida de las especies, transformación de los ecosistemas, tanto que ya se ha provocado una transformación de más del 30% desde la superficie terrestre o de los ecosistemas terrestres en el país. Y eso entonces provoca cambios en los paisajes. Y aquí es entonces en donde llegamos al punto principal o el insumo que nosotros utilizamos para los estudios, los paisajes. Entonces hay que entender bien qué es un paisaje. Entonces un paisaje tiene que ver sobre todo, si uno lo mira desde la definición de la Universidad de Cambridge, dice que es todo lo que tiene que ver con su apariencia. Entonces, claro, por ejemplo, cuando nosotros vamos y tomamos una foto y dice, ay, qué paisaje tan bonito, es como lo que nosotros vemos, pero si hay algunas particularidades que tienen los paisajes, por ejemplo, las coberturas, los suelos, los climas, todo eso involucra lo que es un paisaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos medir? Dentro de ello nosotros podemos hacer una caracterización y medir la composición y la configuración. ¿Qué es la composición? La composición tiene que ver con lo que se ha estudiado de manera más tradicional a lo largo de muchos años, o lo que se empezó estudiando, lo que tenía que ver que si era un desierto, que si era un páramo, que si era una montaña, un valle, si era un nevado. Entonces tiene que ver como con la parte estructural del paisaje, que si era tenía un bosque, que los árboles que están ahí presentes, la heterogeneidad, entonces qué especies habitan qué tipo de paisajes. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la composición de los paisajes, que es lo que vemos acá. Y tenemos unos estudios que van más allá, y que recientemente han sido como más tenidos en cuenta, que tienen que ver con la configuración. Entonces, la configuración tiene que ver más con el aspecto funcional de los paisajes. Entonces, la composición, aspectos estructurales, y la configuración, aspectos funcionales, así como de forma general. No tiene que ser estrictamente de esa forma, pero podríamos, para entenderlo de una mejor manera, verlo así. Entonces, la composición es muy fácil de entender, tiene que ver con la heterogeneidad de los paisajes, el tipo de entorno que se tiene
lugar determinado. Y ahora, entonces, ¿qué es la configuración? La configuración es la que nos dice cómo está interactuando un paisaje con otro, e incluso ese paisaje dentro de sí mismo, cómo está la interacción, cómo está el flujo de la materia, cómo está el flujo de la energía, el intercambio de las especies. Todo eso tiene que ver con la configuración, la capacidad que tiene un paisaje para albergar variedad de especies. Todo eso tiene que ver con la configuración. Entonces, acá viene un punto muy importante, y es cuando en los planes de restauración generan, o en los planes de protección ambiental, dicen que van a poner territorios, o que van a eh, crear áreas restringidas, o reservas naturales, y muchas veces uno dice, ay, tan bueno, van a crear, no sé, tantos miles de hectáreas de reservas, pero no es tanto como decir la cantidad, también es la calidad de los ecosistemas o de los paisajes que estamos reservando. ¿Por qué? Porque ha sucedido que se reservan unas tierras muy grandes en las cuales no habitan muchos organismos, eso no le está aportando en nada a la comunidad, pues, al vecindario de los paisajes, para poder hacer intercambio de especies, intercambio de flujo genético, la dispersión de las semillas. Todo eso es algo que hay que mirar, la calidad de lo que nosotros estamos contemplando en esas reservas naturales. Entonces eso tiene que ver mucho con la configuración. Por ejemplo, vemos un parche, pues es una extensión de agua, es un área, y tenemos 4 distribuciones diferentes. Entonces está el parche, un solito grande, donde se hace una reserva, está el otro en donde se dividen como en 4 parches más pequeños, acá hay otros que son un poquito más pequeños pero tienen una conexión entre sí, y el otro que es como mediano, este fue dividido en 2 y se le hizo una especie de conexión a lo que se le llama pues en ecología del paisaje como los corredores. Entonces hay todo un estudio que nos muestra qué es mejor, si es mejor que sea grande el parche, si es mejor que sea pequeño, a lo que se responde que es mejor que sea grande, porque claro, alberga más especies, pero interactuando con sus vecindarios, entonces es mejor que haya conexión. Por ejemplo, estos están desconectados, entonces no va a haber posibilidad de que una especie pase de un lugar a otro, por lo cual se prefiere que este de aquí abajo, que a pesar de que es un poquito más pequeño, tiene conexión entre ellos, entonces hay movilidad de especies. Entonces, eso es lo que es la configuración, y ha tomado mucho más valor últimamente en los estudios, por lo menos analizados desde el aprendizaje de máquinas, porque como ustedes saben, mi formación es de ingeniero, no puedo hablar mucho sobre estudios de biología, porque no los toco mucho en mis revisiones, pero desde el Machine Learning, desde el aprendizaje de máquina, la configuración va tomando cada vez más fuerza. Entonces vemos acá algunas características espaciales que se relacionan con la configuración. Una de ellas es la fragmentación, la irregularidad de las formas, la conectividad y los bordes. Entonces la fragmentación tiene que ver con, sobre todo, teníamos un área muy grande y llegó una persona, un ganadero o cualquier cosa, y empezó a crear su área para cultivar. Y eso lo que provocó fue que se hiciera una parcelación y se creara un área más pequeña. Entonces la fragmentación es cómo se va reduciendo ese paisaje, y no solamente eso, sino las formas en las que se va reduciendo. Entonces, si quedó con una forma irregular, entonces ahí vienen lo de las formas. Entonces, ¿con qué forma quedó? Si es una forma cuadrada, si es una forma redonda, si no tiene como una forma definida, eso también afecta para poder albergar las especies. Entonces, como ya fue fragmentado, ahí venimos entonces con la conectividad. Pudieron quedar muchos parches en diferentes partes, y lo ideal sería que se conectaran entre ellos, y de hecho se conectan de forma biológica y de forma natural. Hay conectividad, porque eso es algo de un proceso biológico y es inherente a las especies, como ellas buscan también irse hacia otros lugares, el desplazamiento y la movilidad de las especies, es algo pues, que ocurre de forma natural. Entonces la conectividad y los bordes, porque hay especies que habitan solamente en los núcleos de los parches, por eso a veces es muy bueno que hayan parches grandes, porque hay especies que solamente habitan en el núcleo, si el núcleo es muy pequeño, entonces se van a ver vulneradas. Hay otras especies que son especies de borde, entonces a esas especies les gusta estar como en los bordes de los paisajes, y así pues hay diferentes tipos de configuraciones que se pueden dar, y todo eso producido a partir de qué? A partir de la fragmentación de esos paisajes. Acá
les muestro un ejemplo de la conectividad. Entonces, un parche, ya que estamos hablando tanto de parches, me dirán, bueno, ¿y qué es un parche? Y el borde con respecto a qué, el núcleo con respecto a qué es lo que estamos, cuál es el límite. Entonces, miremos este parchecito acá, esto es un bosque individual, se vendría siendo meramente el parche. Acá si lo viéramos una escala espacial un poco más grande, entonces veríamos el parche del bosque, veríamos por acá otro parche que parece provocado por el hombre, un parche antrópico, y acá hay otro tipo de parche, esto es más como un pastizal o un bosque que apenas están haciendo, cosas así. Y en una escala espacial aún mayor, entonces vemos, ya así como cuando uno va en un avión, que vemos entonces cómo están las ciudades, que se ven así como en forma rectangular algunas veces, sobre todo los cultivos se ven así muy cuadriculados, y uno los ve desde el aire, los ve así, esos son los parches, esos por ejemplo corresponden a parches antrópicos. Y los parches naturales son los que tienen que ver con los bosques y con todo lo que es ya es más natural. Entonces, con lo que veíamos ahorita, hay un estudio de cómo debería de ser la conectividad que hay entre estos parches. Entonces, está en función de su tamaño y en función de la conectividad. Entonces, parches muy pequeños, como los vemos acá, estos no son muy buenos para el intercambio y para la supervivencia de las especies, ¿cierto? Porque desaparece un parche y las especies que estaban ahí ya desaparecieron. Entonces lo que se busca es parches de mayor tamaño, pero aparte que también tengan una mayor conectividad. Entonces el mejor evento acá sería este que tenemos acá, donde hay parches, digamos, de tamaños entre medio y grande, más bien digamos tipo mediano, y se van conectando. Acá también tenemos otros que son como la isla central, que es un parche muy grande en la mitad y se conecta hacia otros más pequeños, y dependiendo de las formas de estas conexiones que son los corredores, entonces podemos tener corredores lineales, corredores que se les llama también stepping stone, que son como una especie de islitas que van llevando de un lugar a otro, como puntos, como checkpoints para las especies, saltan de un lugar, después saltan al otro y saltan al otro, y se van yendo así. Y entonces vemos pues que la conectividad es bastante importante para mantener las especies, para la permanencia de las especies. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder contribuir a la conservación ambiental? Entonces, dentro de todo lo que se ha hablado, el monitoreo de los paisajes es clave para nosotros poder tomar acción y responder de forma adecuada a las necesidades que se tienen. Desde el punto de vista del Machine Learning, el monitoreo del paisaje se ha hecho principalmente a través de imágenes satelitales y fototrampeo o con las cámaras trampa, marcaje y recaptura de las especies, aunque este sí es más netamente biológico, y el monitoreo del paisaje acústico, que es el tema central de hoy, y que es más un estudio como más novedoso, es un poco menos estudiado que los otros, y se ha realizado pues hace más poco tiempo. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el marcaje y recaptura de los animales, la principal desventaja es que hay que capturarlos. Entonces, eso implica que hay que ir a perturbar el ambiente del pobre animalito que va, uno lo puede, pues, los biólogos son muy expertos en eso, tratan de no generar daño ni ningún tipo de consecuencia, y las marcas que se les ponen normalmente no interfieren pues con la vida de la especie que se está analizando, pero igualmente pues hay que capturarlo y luego volver a capturarlo y hacer el análisis que se tiene. Entonces es una forma invasiva de analizar, de hacer monitoreo del paisaje. Por otro lado tenemos las imágenes satelitales, que este ya es un método no invasivo porque no hay que ir al lugar, al campo, no hay que ir a campo para poder realizar los estudios. Esto se hace a través de satélites. Los satélites toman las imágenes y a partir de eso se pueden realizar los estudios. Y de hecho son estudios que tienen una ventaja muy grande y es la resolución espacial. ¿Por qué? Porque podemos tener áreas muy grandes de las que se les puede analizar, se puede hacer un análisis. También entonces depende de la resolución de los satélites. Podemos tener entonces satélites más pequeños, más pequeños no, perdón, con una resolución diferente e irnos acercando. Pero entonces ahí, a medida que nos vamos acercando, también vamos perdiendo definición. Eso depende del satélite y la herramienta con la que se esté haciendo este análisis. La verdad, este lo he tocado muy poco, lo he revisado
en la literatura para comparar con el monitoreo del paisaje acústico, y sé que su principal ventaja es la escala espacial. Ahora, hablando de las desventajas que se tienen, ¿cuáles serían? Que es una foto, es un instante de tiempo puntual, no podemos, a pesar de que se pueden tomar varias fotos de forma periódica, cada una de ellas es un instante de tiempo muy puntual, entonces no podemos observar dinámicas ni temporales ni dinámicas espaciales en ese instante que se está analizando. Para eso entonces se tendrían que tomar muchas más fotos y ver cómo va cambiando, ya sería pues como el análisis temporal que se le puede ir dando. Entonces, temporalmente sí tiene como una desventaja, aparte de que lo que se percibe sobre todo es la parte estructural de los paisajes. Entonces, como lo veíamos anteriormente, hay una parte de composición y una parte de configuración. Sobre todo este vendría teniendo uso para la composición, porque nos capta pues esa parte estructural. Y ya algo más funcional podrían ser las cámaras trampa. Entonces estos son esas cámaras robustas que se les están diseñadas para poder capturar el movimiento de los animales. Entonces la especie pasa, la cámara lo detecta y toma la foto. Entonces ahí sí se puede saber que una determinada especie pasó por el lugar. Esto funciona bien para especies grandes, mamíferos, de pronto que son difíciles de encontrar o de ver por un biólogo que vaya de punto a campo. Entonces pone las cámaras, se va y ya el animal caerá en ese fototrampeo. Y ya finalmente tenemos el paisaje acústico, en donde se utiliza un aspecto muy funcional, netamente funcional del paisaje, como es el sonido. Entonces, el sonido es algo que en las especies está involucrado para poder aparearse, para poder marcar territorio, para muchas cosas. Es un aspecto muy funcional, porque así es como ellos se comunican, así es como interactúan muchas especies. Obviamente la desventaja de este método o de este enfoque es que no todas las especies emiten sonidos, entonces no está enfocado para todas las especies, pero hay una gran mayoría de especies que lo emiten. Y aparte de eso, los que emiten sonidos son buenos indicadores de cambio y de degradación de los ecosistemas. Entonces eso es algo muy positivo. Por ejemplo, las aves y los anuros, que son las ranitas o los sapos, cantan mucho, o sea, son especies que se identifican por su canto, cantan regularmente y aparte son muy sensibles a los cambios de temperatura, o sea, son muy buenos indicadores de que hay algún tipo de transformación en el paisaje que estamos analizando. Entonces, por ese lado pareciera que estudiar el sonido nos puede dar una buena idea de cómo está el nivel de conservación de un paisaje o de un ecosistema como tal. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas técnicas. Primero que todo tenemos las imágenes satelitales. Acá este fue un estudio que se realizó para un desmezclado de espectral. Lo que se hace es con un satélite que está acoplado a una cámara hiperespectral, perdón, se toma una foto y después se sacan los espectros de la imagen. Esto es porque nosotros sabemos que hay imágenes y las imágenes las tenemos en RGB. Esa es la escala que nosotros conocemos normalmente, escala RGB de rojo, verde y azul. Pero ahí con estas cámaras hiperespectrales podemos captar frecuencias, mayor número de frecuencias. Entonces ya no tendríamos 3 capas, esa RGB, sino que podemos tener 20 capas, 30 capas. Hay estudios multiespectrales que van, sin mal no recuerdo, como hasta 20 capas, y hay estudios hiperespectrales que ya son de 20 capas para adelante. Entonces hay un montón de información que está contenida entre esas capas y que puede servir para algo. En este estudio, ¿para qué lo usan? Entonces acá nos muestran que tomaron una captura de 3 determinados ambientes o paisajes. Uno está sobre una fuente hídrica, el otro aparentemente es un desierto y el otro un bosque. Entonces nos dicen que eso tiene una firma espectral. La firma espectral tiene que ver con cómo refleja la luz esa superficie, y eso tiene que ver también con los materiales que componen lo que se está viendo en la superficie. Entonces el satélite toma la imagen, el suelo pues o el paisaje como tal tiene una reflectancia, y dependiendo de cómo se refleja, entonces ya uno puede determinar la composición de lo que se está captando en la imagen.
Entonces acá lo que querían hacer era mirar cómo era la reflectancia con imágenes hiperespectrales, es decir, con muchas capas para el suelo, para fuentes hídricas y para la vegetación, que vendrían siendo los bosques. Entonces acá vemos cómo muestran eso de una forma pues como atractiva, también tiene que ver como con la profundidad que se está captando. Acá está la longitud de onda y los componentes espectrales que tienen que ver con esta longitud de onda. Entonces acá lo que nos dicen es, todo esto, esta longitud de onda se puede eh, como desmezclar o se puede separar y obtener estos componentes. Y ahí entonces cada componente hace alusión a un tipo de material. En este caso pues sería la vegetación, el suelo y otro tipo pues de mineral, por ejemplo. Acá vemos un esquema que es presentado específicamente para ese enfoque, en donde tienen la imagen satelital, las imágenes hiperespectrales, pero este esquema se utiliza también mucho para cualquier tipo de estudio con inteligencia artificial o con machine learning. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos primero las imágenes. Luego se le hace una corrección atmosférica, que es si yo de pronto hay mucha nubosidad o si hay algún elemento que yo no quiero captar en la imagen y que lo puedo eliminar, que para mí es ruido, entonces hago ese preprocesamiento, así es como se le llama normalmente, hago un preprocesamiento de la imagen y ya la tengo como la quiero, pues como más limpiecita, más pura para poderla analizar. Y ahí entonces se hace una extracción de las características, a lo que acá llaman reducción de la dimensionalidad. En este caso utilizan PCA y MNF, que son dos métodos de descomposición que se utilizan, y ya tienen entonces las características de la imagen. Retomando sería tener las imágenes, realizar una eliminación del ruido o un filtrado con un preprocesamiento, y de ahí pasamos a la caracterización y ya tenemos las características, que es con lo que trabaja esencialmente cualquier algoritmo de aprendizaje de máquina. Entonces tenemos las características y de ahí entonces ya pasamos a la parte en donde se asocian. Esto sería de forma general como una clasificación. Miren que acá ya tenemos en base a esas características las firmas espectrales que determinan cada uno de los materiales que se están analizando en ese estudio particular. Entonces tenemos el material que tiene la firma en rojo, el material que tiene la firma en azul y el material que tiene la firma en verde, y fue posible poder detectarlos o hacer esa extracción a partir de sus características. Y ahí entonces ya se pasa a hacer una estimación de la abundancia de esos materiales en el lugar que se está estudiando. Este esquema, como les digo, aplica para cualquier estudio de aprendizaje de máquinas. A esto se le llamaría normalmente un preprocesamiento, a esto se le llamaría normalmente caracterización, a esto clasificación o agrupamiento, porque no todos las metodologías de aprendizaje de máquina están destinadas a clasificación, también hay otros tipos de usos que se les da, como el agrupamiento, y ya esta sería como la conclusión, como relacionar ese resultado con lo que nosotros, pues, con lo que queremos analizar. Entonces acá, finalmente obtuvieron estos ya son los mapas que determinan entonces la firma que determina la vegetación, la firma que determina el suelo, y entonces vemos cómo cambia agregando cada uno de los componentes. Lo que se hizo fue a esa imagen que se tenía, hacerle la extracción de los componentes con las metodologías nombradas, PCA y MNF, y se reconstruyeron y se obtuvo esto. Entonces, finalmente, pues se puede ver una diferencia entre lo que sería un mapa enfocado a la vegetación, un mapa enfocado al suelo, y este mapa de acá. Entonces, más o menos así trabajan los estudios que tienen que ver con las imágenes satelitales. Como les decía, es casi que enfocado a la parte estructural, como lo vemos aquí, cómo está la composición. Y vamos entonces con un estudio de cámaras trampa, es este que vemos acá. Y es muy interesante porque combina las cámaras trampa y hace un pareamiento de las cámaras trampa con las ARU, que son las unidades de registro acústico, o las grabadoras. Entonces tenemos la grabadora al lado derecho y la cámara trampa al lado izquierdo. Y lo que se hace es, las cámaras trampa me pueden determinar ciertos tipos de especies o ciertos tipos de interacciones con el ecosistema. Miren, por ejemplo, lo que les decía ahorita, son normalmente animales grandes, tenemos acá lo que parece ser un ciervo, un reno, perdón, o como un alce, eso es lo que quería decir, un alce,
tenemos acá un puma, animales y mamíferos grandes, que no son detectables por las unidades de registro acústico, porque puede que no vocalicen o puede que vocalicen muy eventualmente, pero estos que de pronto no pueden captar las cámaras trampa por el tamaño, que son animales de pronto más pequeños, más difíciles de capturar, sí son capturables a través de los registros acústicos. Entonces aquí tenemos las ranitas, tenemos los murciélagos que tienen un canto en unas frecuencias ultrasónicas, aves y los grillos. Entonces todo esto se puede combinar, es un estudio muy bacano, lo digo yo porque logra combinar dos enfoques diferentes y a la final entonces llega a unas conclusiones de cómo son las interacciones, cómo son los comportamientos, y es un estudio pues que me parece a mí muy valioso porque da un enfoque diferente y logra integrar dos mundos que pueden aportar y ampliar el esquema, ya que se puede pues tomar como en cuenta diferentes especies, una mayor variedad de especies. Y aquí llegamos entonces a los registros acústicos, al monitoreo del paisaje acústico. ¿Qué es lo que se hace en el monitoreo del paisaje acústico? Lo que se hace es que se colocan unas grabadoras en determinado lugar que se quiera estudiar. Normalmente esas grabadoras se fijan en los árboles. Hay algunos estudios que logran determinar o establecen una ruta de trabajo de dónde es que se deben de colocar las grabadoras. Por lo general dicen que a 3 metros en la altura del árbol, aunque otros dicen que 5 metros. Eso es algo que no se ha logrado determinar y es precisamente la invitación que se hace en este espacio. Poder ver las problemáticas que hay, lo que se tiene y lo que aún falta por investigar. Y en el monitoreo del paisaje acústico hay mucha cosa que se está realizando, pero hay otras que se realizan de una forma porque alguien dijo que tenía que ser así, porque a alguien le funcionó, y para uno poder entrar a analizar si es así o no, hay que hacer un estudio que podría perfectamente ser un resultado de tesis de pregrado, un resultado de tesis de maestría o una iniciativa para empezar un doctorado. Por ejemplo, como les decía, dónde se tiene que localizar una grabadora de forma óptima. Otra de las dificultades que se tienen, a cuánto tiene que estar cada grabadora, pues una de otra, porque lo que se dice en el estado del arte, a 300 metros entre grabadoras, pero por ejemplo yo hice un estudio al respecto y me daba mucho menos, me daba que tenía que estar a 120 metros. Entonces lo que yo hice fue ir allá a campo, poner unas grabadoras, emitir un sonido controlado y ir variando en determinadas distancias, y después con mi equipo de trabajo, porque fuimos varias personas las que estuvimos investigando, a hacer el análisis de cuándo es que se empezaba a perder ese sonido, porque si ya no tenemos la presencia del sonido, pues no sirve para nada el audio, hay que saber dónde lo tenemos que poner. Entonces hay que establecer diferentes puntos de grabación que todos los sonidos se puedan captar en alguno de ellos para que no perdamos información. Ahí viene entonces también otra problemática, que es el costo de estos equipos. No podemos invadir todo de grabadoras porque las grabadoras actualmente, a pesar de que ha evolucionado muy rápido este tema y se está disminuyendo los costos, hay grabadoras ahora muy económicas, pues sigue siendo un estudio que desplegar 1000 grabadoras, 2000 grabadoras es costoso. Entonces ahí hay un estudio que puede ser muy interesante. Entonces vemos acá algunos ejemplos de grabadoras colocadas, entonces las colocan. Esto se deja grabar por días, por semanas, por meses y se establecen periodos de grabación. Ahí hay otra entonces problemática también. No hay un espacio ilimitado en la memoria para poder hacer un registro acústico 24 horas de algún lugar. Porque pues imaginemos acá una grabadora. Graba 24 horas de sonido para uno analizarlo y para almacenarlo en memoria. Además, la batería que consumiría para el equipo, porque obviamente al estar trabajando continuamente consume más batería, entonces ya no nos va a rendir tanto y ya no vamos a poder hacer estudios durante un mes, sino que se va a reducir significativamente la autonomía de la batería. Entonces, esas son las cosas con las que actualmente estamos enfrentando y queremos pues como encontrar respuestas y un balance que nos mantenga ahí. Ejemplos de grabadoras, como para familiarizarnos ahí con los equipos que se utilizan. Está la Audiomo, que es uno de los equipos más económicos en el mercado. Es un equipo bastante pequeño, desventajas que tiene, de pronto que no tiene carcasa como para protegerlo, porque
sabemos que se va a dejar en un lugar que le puede caer agua, que un animal puede estar encima de ella, cualquier cosa le puede pasar a esa grabadora, eso es un ambiente pues a la intemperie. Entonces, también hay un estudio que estamos realizando de cuál es le estamos pues como diseñando una cajita para poderla meter ahí y que no pierda la calidad del sonido, que no pierda ganancia la grabadora y que la proteja de cualquier circunstancia. Entonces vienen otros equipos más robustos como la SM4, que ya este sí se ve que tiene como un cierto grado de protección, ya es más robusto, también es mucho más grande, entonces eso empieza a ser también problemático el tamaño, porque a los biólogos les toca ir a campo a colocar esas grabadoras, entonces imagínense ir con 10, 20 equipos de estos que tienen un peso significativo, más todas las otras cosas que tienen que llevar. Uno acá se hace a la idea muy utópica de que esto lo puede colocar como quiera, donde quiera y en el momento que quiera. Pero hay que considerar que esto lo hacen personas que tienen dificultades en campo, que tienen que adentrarse a esos lugares que son difíciles, y lo digo por experiencia. Yo tuve la experiencia de ir a una reserva que hay aquí en Antioquia, la reserva La Meseña Paramillo, y era precisamente ver cómo es de difícil ir allá, poner una grabadora, dejarla grabando, tener que volver por ella, que si esté bien configurada, pues porque que no vaya a pasar que usted la dejó grabando y no tenía la batería cargada o no tenía capacidad de memoria. Todo eso son retos logísticos que también hay que considerar. Tenemos otro equipo acá, este DITAC 3, y también se hace estudio de paisaje en los ecosistemas acuáticos. Entonces tenemos este Awesome, que se le coloca no sé qué animal será, no quiero decir algo errado porque yo sé que acá hay biólogos y no quiero intentarme a eso, pero se le coloca aquí y entonces va como recogiendo los audios que ese animal va emitiendo. ¿Qué es diferente entre las grabadoras? Entonces, inicialmente lo más obvio que podría ser los costos. Entonces, esta SM4 es mucho más costosa de lo que puede ser esta AudioMod. Esta ahorita no, la verdad no tengo referencia de cuánto pueda costar, pero no se ve como tan robusta como la SM4. Y los equipos acuáticos pueden llegar a ser mucho más costosos por el hecho de que tienen que tener una alta protección, una alta IP. Tienen que ser sumergibles, tienen que aguantar ciertas presiones, entonces ese diseño que está por acá también influye en la selección de los equipos que vamos a utilizar. La autonomía, como lo mencionaba anteriormente, autonomía tanto en batería como en memoria, en capacidad de memoria. Y la parametrización. Entonces acá pongo este murciélaguito porque no todos los equipos son capaces de grabar a las mismas frecuencias. Entonces hay equipos que logran hasta 48.000 Hz. Entonces todas las especies que canten de los 48.000 Hz dividido por 2 para abajo van a poder ser capturadas. Pero por ejemplo el murciélago con uno de estos equipos normales, una Audio, no podría llegar a ser captado porque requiere frecuencias de muestreo muy grandes porque ellos cantan en una frecuencia ultrasónica. Entonces, por eso se necesitan otros equipos diferentes que también podrían llegar a ser más costosos porque eso incrementa pues las características técnicas de la grabadora. Eso sí sabe mucho la profe Dani, que es la experta pues con este tema de acústica en murciélagos. Es un tema bastante apasionante. Dentro del monitoreo, entonces, acá tenemos la estructura captada por los satélites, como les mencionaba. Esto logra captar la parte estructural. Acá hay una biodiversidad que está inmersa en este bosque. Y tenemos el paisaje acústico, que este sí no logra captar esa biodiversidad. Y dentro del paisaje acústico tenemos tres grandes divisiones: la biofonía, la geofonía y la antropofonía. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con quién origina el sonido o con qué origina el sonido. Entonces tenemos un ejemplo en ecosistemas marinos, para que no todo se nos salga terrestre y tengamos la idea de que esto también se utiliza mucho en ecosistemas acuáticos. Y tenemos la geofonía. La geofonía es todo lo que producen los fenómenos físicos. Entonces, un rayo, las mareas, el choque de las olas contra las rocas, fenómenos físicos como los huracanes, todo eso tiene que ver con la geofonía. Entonces, a eso le llaman geofonía.
Tenemos las antropofonías, que eso sí es lo que es originado por el ser humano, por el hombre. Entonces los ruidos que provocan, por ejemplo, los buques que suenan tan fuertes, los hemos escuchado por ahí, que emiten sonidos fuertes, o incluso los submarinos, las personas, por ejemplo, en turismo también, los sonidos que hacemos nosotros son todos sonidos antropofónicos. Y las biofonías, que tienen que ver con los sonidos que emiten las especies de forma natural. Entonces ahí las ballenas, los delfines, en los ecosistemas acuáticos, en los ecosistemas terrestres tendríamos las aves, los anudos, todos estos, entonces son las biofonías. Y en el aprendizaje de máquina y en este enfoque del monitoreo del paisaje acústico, yo realicé un review considerando los últimos 6 años de investigación en aprendizaje de máquina aplicado al monitoreo del paisaje acústico, y lo que se ha trabajado más que todo son las biofonías. La geofonía y la antropofonía ha sido muy descartada, nadie quiere como hacer mucha investigación sobre eso, y sabemos que o sea, interfiere demasiado cómo es las antropofonías y las geofonías en los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, una fuente de geofonía muy común que tenemos, la lluvia. La lluvia es algo que afecta bastante a las grabadoras. Lo que hacen normalmente es descartar los audios que tienen lluvia, y ahí estamos descartando información, porque no más bien mirar esa lluvia en qué nos aporta, cada cuánto está lloviendo, cuál es la intensidad de la lluvia, si tenemos diferentes grabadoras desplegadas, entonces dónde está lloviendo. Esos estudios podrían ayudar también a mirar cómo está el paisaje como tal. Por ejemplo, ¿y por qué nos ayuda? Miremos, por ejemplo, que los árboles tienen en la parte de arriba, de encima, está el canopy, que es como la vegetación que está en las alturas. Yo lo digo así de una forma muy coloquial. Entonces, tenemos árboles que tienen hojas muy grandes. Y digamos que un ecosistema conservado, un paisaje conservado, por lo menos en un bosque, debería ser un bosque que es frondoso, que el árbol es grande, que cubre en la parte de encima. Entonces la lluvia se va a escuchar diferente a si tuviéramos un paisaje que está degradado, en donde ha habido tala de árboles, en donde hay partes que ya no tienen ningún tipo de riqueza natural, porque la lluvia va a caer directamente sobre el suelo. Entonces, como bien saben, el sonido tiene que ver con cómo viajan, cómo se propagan las ondas a través del medio. Es muy diferente a que caiga el agua sobre hojas, va a sonar muy diferente a que caiga sobre rocas, a que caiga sobre un río, a que caiga sobre la tierra. Entonces, miren que algo tan sencillo como cómo está sonando la lluvia nos podría ayudar a determinar, ese paisaje no tiene, el canopy de ese paisaje ha sido transformado, o no tiene árboles muy altos porque se está escuchando, que está cayendo directamente sobre la tierra o directamente sobre la grabadora. También podría pasar que se escuche demasiado fuerte y es que está cayendo la lluvia directamente sobre la grabadora. Estas son cosas que hay que analizar. Y en la antropofonía, pues definitivamente hay que analizar cómo nosotros estamos interfiriendo en los ecosistemas. Cuando una persona va a hacer ruido con una motosierra para hacer tala, eso aleja a los animales, los ahuyenta. Ellos puede que vuelvan, o puede que el sonido sea tan repetitivo que ya los animales definitivamente pues migran hacia otros lugares. Entonces la antropofonía también nos brinda información. Luego de tener entonces las grabaciones, tenemos diferentes grabadoras o una sola grabadora. Hay estudios que utilizan una sola, que utilizan varios. Entonces tenemos esto, que es un sonido. Y este sonido entonces se puede pasar a través de operaciones, pues, de ejercicios matemáticos. Podemos obtener análisis en tiempo-frecuencia, análisis espacial, diferentes tipos de representaciones de los audios. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos el audio en forma temporal y tenemos el audio en forma tiempo-frecuencia o de forma espectral. En el eje X tendríamos el tiempo y en el eje Y la frecuencia. Entonces llevarlo a esta forma resulta muy ventajoso, porque pues de acá solamente este estudio pues sí es como más de los biólogos, que ellos sí logran identificar y dicen, vea, eso que hay ahí, por ejemplo en este caso esta Agalismys, eso que hay ahí es esa especie, porque ella canta así, porque yo la estoy escuchando, y ellos lo hacen mucho, se ponen
sus audífonos y escuchan los audios completamente y miran a ver cuáles son las especies que están ahí, qué es lo que hay, si está lloviendo, si no está lloviendo. Y también hacen anotaciones sobre las formas de onda. Entonces acá en este caso, por ejemplo, esta anotación, entonces esto es un macho uno y macho 2. Entonces vemos que hay una interacción ahí, podría ser, no sé, una pelea territorial, algo así, pero miren que este emite un sonido, este al parecer le responde, este vuelve y emite y este vuelve y le responde. Entonces ahí ya estamos observando características de los paisajes, estamos viendo cómo está conformado, su parte estructural, su parte funcional, porque esto es totalmente funcional. Entonces eso es lo que el audio nos puede brindar. Y a través de los espectrogramas pues podemos ver esto de una forma más clara y no hay necesidad pues tanto de escucharlos porque uno empieza a coger cierta experticia. Entonces uno ya a veces los ve y dice, ahí hay algo, ahí por lo menos yo sigo capaz de identificar lluvias, que es lo más fácil de identificar. Entonces, en ese audio está lloviendo, porque uno ve que la lluvia aparece en diferentes frecuencias y es muy constante y tiene una forma determinada. Ya las personas más expertas, esto es un anuro, esto es un ave y uno empieza a coger esa habilidad también porque las detectan en la escala de frecuencia. Un ave no canta a la misma frecuencia que canta un anuro, tampoco tiene una repetición a nivel temporal tan seguida como la puede tener, digamos, el ave, como la puede tener el anuro, o que puede tener un grillo, o uno sabe que si está analizando murciélagos, los murciélagos le van a aparecer a uno en escalas de frecuencia muy altas, porque ellos cantan o emiten sonido a frecuencias muy altas, entonces uno empieza a aprender ahí. Pero necesitamos entonces poder analizar esto de una forma que sea más automática. Acá como manera de resumen de lo que es el paisaje acústico y lo que nos permite el paisaje acústico, diferentes autores han coincidido en estos mapas. Este es un mapa que establece Brian Fijanowski, que es uno de los grandes investigadores en el área. Entonces nos muestra que a través del paisaje acústico podemos captar muchas cosas. Lo que las acciones humanas, variables atmosféricas, interacciones naturales, lo que tiene que ver con lo biológico y lo geofísico, y todo esto confluye hacia el paisaje acústico. Entonces, desde aquí nosotros podemos interferir, entrar a analizar y poder llegar a evidenciar cómo está todo esto interactuando en esos paisajes. Acá tenemos el mapa de Michael Scherer, coincide en lo que nos propone Brian Fijanowski. Acá nos muestra como una forma muy interactiva, una especie como de doctor, que a través del paisaje acústico dice que se puede escuchar el latido de la naturaleza, el latido del corazón de la naturaleza a través del paisaje acústico. Porque miren que todo esto confluye en este punto de acá. Tenemos vegetación, tenemos biodiversidad, tenemos control abiótico, muchas cosas que confluyen ahí. Entonces pareciera que este enfoque es bastante completo para poder hacer el análisis. Aquí entonces, como en cualquier estudio que se vaya a realizar, cualquier estudio de investigación, hay que definir el objeto de estudio y el objeto real. El objeto de estudio es a lo que le estamos apuntando, como la aplicación a la que estamos viendo. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi maestría, utilizaba aprendizaje de máquina, pero en excombatientes y sujetos de control, para variables psicológicas y neurociencias. Ahora lo estoy haciendo para lo que tiene que ver con conservación ambiental y monitoreo del paisaje acústico. Yo sigo trabajando en aprendizaje de máquina, pero mi aplicación cambió. Entonces, el objeto de estudio es esa aplicación que nosotros estamos teniendo. En este caso sería ¿qué? Los ecosistemas, las especies que estamos analizando, la estructura del paisaje, todo eso es el objeto de estudio. Pero el objeto real, lo que estamos analizando puntualmente o de donde nosotros estamos haciendo inferencias en la investigación, es a través de la transformación, a través de los audios, en este caso, en el caso de las imágenes satelitales sería a través de imágenes, a través de los audios y las representaciones en series de tiempo, en tiempo-frecuencia, en espacio, de esos audios. Entonces el objeto real para mí serían los audios, que para mí un audio, desde el punto de vista del aprendizaje de máquina, es lo mismo un audio que una señal electroencefalográfica, en el sentido de que son series de tiempo. Una señal electroencefalográfica obviamente tiene una frecuencia diferente y amplitudes diferentes, pero es una respuesta temporal
en forma de señal. Entonces, para mí una señal de un tipo o de otra debería ser transparente. Y ahora sí, entonces introducimos, ya después de esa introducción acerca del paisaje acústico, del monitoreo del paisaje, digamos aquí es el aprendizaje de máquina. Entonces, el aprendizaje de máquina es una de las divisiones que se hace de la inteligencia artificial. Entonces, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial no son exactamente lo mismo, pero el aprendizaje de máquina es una división de la inteligencia artificial. Otra de las divisiones, por ejemplo, son los sistemas expertos, que son todo lo que tiene que ver con los chatbots y con la lógica difusa. Entonces, aquí ya parados en el aprendizaje de máquina, tenemos otras subdivisiones. La más grande que se tiene en el momento es aprendizaje de máquina tradicional o convencional y aprendizaje de máquina a través de redes neuronales y de deep learning o aprendizaje profundo. Entonces, este esquema tenía por acá el deep learning y tenía por acá el aprendizaje por refuerzo, que es otro tipo de aprendizaje diferente, y el aprendizaje no supervisado, separado. Yo le puse esta rayita acá porque, de forma general, todo lo que hacemos a través del aprendizaje convencional, que es este de aquí, lo podemos hacer también a través del aprendizaje profundo. Entonces, miremos qué se tiene acá. Se tiene aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿En qué se diferencia? Si tenemos o no tenemos etiquetas. Las etiquetas son lo que nos dice a qué corresponde un determinado dato. En este caso de paisaje acústico, los datos son audios. Y esos audios tienen diferente información de especies y de diferentes cosas. Entonces, el etiquetado sería dónde está cada especie. Entonces, hay una parte en la serie de tiempo en donde se etiqueta y se dice, en esta parte hay una rana, en esta parte hay un murciélago, en esta parte hay un ave. Esas son las etiquetas. Y el aprendizaje no supervisado es cuando nosotros no sabemos nada de lo que hay ahí en ese audio. Sabemos que es un audio que tiene determinadas características, sabemos que debería de tener algunos componentes, pero no estamos seguros en dónde están esos componentes ni cuáles son. Entonces, lo que se hace ahí es separar a través de características que se parecen unas a otras. Ya vamos a ver unos ejemplos en donde vamos a entender esto un poco mejor. Entonces, del aprendizaje supervisado, entonces están categorías discretas, categorías continuas. Entonces, podemos tener lo que es la regresión, que la regresión es un valor continuo. Por ejemplo, si yo quiero determinar cuánto es el voltaje en una red eléctrica, yo voy a darle a un valor puntual. Eso sería un aprendizaje de forma en regresión, un aprendizaje de forma continua, un valor exacto. Mientras que podemos tener ejercicios de clasificación en donde yo quiero saber si hay, por ejemplo, hay biofonía o no hay biofonía en el audio. O sea, hay alguna especie o no hay ninguna especie, o hay un ave o no la hay. Eso ya es clasificación. Y hay una clasificación que ya es de diferentes etiquetas, en donde quiero saber si hay un ave, si hay un anuro, si hay un murciélago, si hay un mono, y quiero separarlos. Pero tengo etiquetas de cómo canta un mono, cómo canta un ave, cómo canta un anuro para poder entrenar. El algoritmo coge todo eso y dice, ah, bueno, las características del canto del ave son estas, y las empieza como a separar. Y entonces cuando le llega una nueva entrada, él compara y dice, no, esto se parece a un canto de un ave, y te arroja la etiqueta que dice, esto es un ave. Entonces así funciona la clasificación, tanto binaria como la clasificación multietiqueta. Y el Deep Learning entonces trabaja a través de redes neuronales. Entonces el aprendizaje convencional trabaja, vamos a verlo aquí, y una vez veamos el ejemplo del aprendizaje supervisado. El supervisado es en donde tenemos esas etiquetas. Entonces, un ejemplo muy común, separar frutos. Entonces tenemos por acá manzana, tenemos pera y tenemos acá un mango, creo que es, un durazno, no sé. Y se le mete al algoritmo. Entonces, el algoritmo entrena, uno lo tiene que entrenar con las etiquetas porque usted dice, vea, esto es una manzana, esto también es una manzana, manzana. Entonces se deja una parte para entrenar y deja otra parte para hacer la prueba o el test. Entonces se entrena con la parte que se dejó, se sacan las características y ya después entonces se le introducen nuevos datos, por ejemplo estos de acá, y ya él determina entonces, ah, esto es una manzana, esto es una pera, y esto es esta fruta mango, creo que es. Y acá vemos un ejemplo de cómo funciona uno de los algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente esto se trabaja la caracterización de forma manual en el sentido de que nosotros tenemos que buscar
las características que diferencian una cosa de otra. Entonces las características que me diferencian acá, ¿cuál podría ser? El tamaño. Si tuviéramos, digamos, sandías y manzanas, entonces las sandías son mucho más grandes que las manzanas. Entonces el tamaño podría ser suficiente para determinar si es una manzana o si es una sandía. Y podríamos entrenar entonces con diferentes tamaños de manzanas, diferentes tamaños de sandías, y a la final, entonces, si tuviéramos acá tamaño versus otra variable cualquiera, no sé, el tamaño de estas hojitas o el tamaño del tallo de acá. Entonces acá tendríamos manzanas regadas por acá, muchas manzanas, o sea, cada una de estas es una entrada, esto es una entrada de una manzana, otra manzana, y por acá las peras, o la otra fruta que estamos analizando. Y lo que se hace es generar una línea que nos va a separar las dos etiquetas, esto se le llama un hiperplano. Y entonces ahí quedan separadas, y así es como trabaja el algoritmo. Entonces, después él mira dónde cayó, de qué lado del semiplano, por ejemplo. Cayó de este lado, tiene que ser una manzana. Cayó de este lado, tiene que ser una pera. Y en el aprendizaje de múltiples etiquetas, porque esto es binario, pero en múltiples etiquetas sucedería que ya tenemos muchos de estos hiperplanos que nos separan diferentes clases. Y así es como funciona de forma general el aprendizaje supervisado, y hay diferentes algoritmos que construyen estas representaciones y que realizan el plano de separación de formas diferentes. Este, por ejemplo, corresponde a máquinas de vectores de soporte. Se buscan algunas características que estén como las más cercanas entre sí, y se busca maximizar la distancia que hay entre las dos clases. Entre esta es una clase, esta es otra clase, y vemos que la distancia máxima que hay entre ellas son estos puntos como fronterizos que llegan a ver acá. Visto desde el aprendizaje supervisado. Este es un estudio que está realizando María José, una estudiante de maestría del proyecto en el que estoy, que me hizo el favor de facilitarme pues estas imágenes. Acá vemos el espectrograma, que es resultado de tener el audio y llevarlo a un espacio o a una representación en tiempo-frecuencia. Entonces acá está la frecuencia del audio, acá está el tiempo. Que ve uno ahí, uno dice, no logro como percibir nada. Pero hay diferentes tipos de especies. Entonces, mientras yo tomo acá agüita, les propongo que hagan el ejercicio mental rápido de 20 segunditos de identificar como los cantos que están ahí presentes. Bueno, entonces vemos que la mayor información que se podría percibir ahí está en este rango de frecuencias, de 0 a 10, a 10 kHz. Y ahí uno empieza como a detectar los patrones que se repiten. Entonces acá hay uno que pareciera que se repitiera, entonces acá vuelve, se repite, se repite, se repite, pareciera ser algo. No se sabe si es un canto, no se sabe si es una antropofonía, una geofonía, pero ahí hay algo. Si uno analiza por acá más abajo, ve también que hay unas formas que se repiten. Esos podrían llegar a ser otros cantos. Y acá hay unos más pequeñitos, que se repiten mucho más rápido. Entonces uno diría, este canto que hay acá tiene que ser de algo diferente, o este sonotipo, como se le conoce. Los sonotipos son cada uno de los sonidos que están presentes en un audio. Entonces un sonotipo es como canta una rana, otro sonotipo es como canta otra rana de una especie diferente, incluso de la misma especie. Si son dos ranas diferentes, ellos también tienen como dialectos. Entonces una rana de la misma especie que canta de una manera, y una rana de esa misma especie que tiene el mismo canto, pero se le diferencia de alguna manera. Entonces son dos sonotipos diferentes, a pesar de que son de la misma especie y están en el mismo audio, son dos sonotipos diferentes. Entonces acá hay uno, acá hay otro, y pareciera que por acá hay otro. Entonces ahí uno empieza como a hacer una identificación. Y si vemos a qué pertenecían, entonces vemos que sí, están separados de esa forma. Y bueno, ¿y qué era lo que había ahí? Entonces ahí había, primero que todo, este canto como mayor, que es un canto complejo, porque miren la forma que tiene. Entonces diría uno que no es una forma muy básica del canto, es un canto complejo. Tenemos esta especie de acá. Luego, tenemos la que canta por acá más, en una frecuencia más acotada y mucho más rápido, que correspondía a un anuro. Y este otro también correspondía a un ave, pero miren que a pesar de que son aves, cantan en frecuencias diferentes.
Entonces, si uno mirara desde el audio, podría llegar a confundirse entre un canto de ave y otro. Pues una persona que no es experta, los ornitólogos son supremamente expertos en eso y tienen un oído muy agudo para eso. Pero acá es mucho más fácil diferenciarlo. Yo tener que estar escuchando y viendo a ver si hay algo ahí, y más porque los sonidos se pueden mezclar y todo. Acá de forma visual tenemos como un despliegue mucho más grande que nos permite hacer el análisis. Pero de todas formas, este análisis de forma sí, manual sería muy desgastante. Imagínense tener 1000 audios y tener que etiquetar esto de forma manual, no hay forma. Entonces se busca a través del aprendizaje de máquina poder diseñar un algoritmo que segmente de forma automática los audios, y de hecho ese es el trabajo que está haciendo la compañera María José. Ella diseñó un algoritmo, pues un software más que todo, que logra realizar la segmentación con diferentes grupos de especies. Entonces, al principio de forma supervisada y ahora se está trabajando de forma no supervisada, porque tener de forma supervisada implica de igual forma tener que escuchar muchos audios, etiquetarlos para después entrenar y clasificar de forma automática el resto de audios, pero de todas maneras hay que hacerlo. Entonces, de forma supervisada termina siendo un proceso un poco desgastante, necesita la experticia de una persona que esté ahí y que sea buena para identificar, porque es muy grave tener, digamos, clasificaciones erróneas. Si yo a eso no le pongo que es esta especie, sino que le pongo esta otra ave, entonces ya el algoritmo no va a tener la robustez que es y se podría llegar a confundir fácilmente, entonces ya no va a servir. Entonces se necesita una persona que realmente esté entrenada para realizar el etiquetado de los datos. Acá tenemos otro ejemplo. Miren la frecuencia que se tiene acá, 0 a 20 a 25K más o menos. Y acá el rango de frecuencia se amplía mucho más, 10 a 80K. Volviendo a hacer el ejercicio, otros 20 segunditos para que se haga el ejercicio mental como de identificar cuáles son los sonotipos ahí, dónde estará la especie, dónde estará cantando. Entonces miremos cómo es el resultado. Entonces tenemos todos estos que logró realizar el segmentador. Posiblemente haya otras especies o posiblemente otros segmentos que no reconoció. Por ejemplo, pareciera que este pertenece también a, a la misma especie. No lo logró identificar. Ahí es donde nosotros entramos a trabajar cómo hacer para que lo identifique de una forma más exacta, cómo hacer para que hayan cosas que de pronto no pertenecían a esa clase y las está tomando como si fueran de esa clase, cómo realizar una mejor diferenciación, unas características posiblemente que sean más definitivas y logren realizar una mejor separación entre las clases. Ese es el trabajo que constantemente se está realizando. Y esta pertenecía a un murciélago. Tiene mucho sentido porque tenemos una escala de frecuencia mucho más grande, significa que, claro, estamos captando una especie que canta en unas frecuencias mayores. Acá traigo el ejemplo del Orca Spot, es un ejemplo que me gusta bastante. Se realiza con aprendizaje supervisado, pero con Deep Learning. Este, por ejemplo, es aprendizaje supervisado con métodos tradicionales y este es con Deep Learning. Y acá lo que se quería era identificar los cantos de las orcas. A la izquierda se muestran cantos de diferentes cantos, porque las orcas, según el estudio, tienen diferentes tipos de cantos o emiten diferentes tipos de sonidos. Hay especies que solo cantan de una manera y siempre cantan así, pero hay otras que tienen un repertorio mucho más amplio y a pesar de que la misma especie, la forma del sonido y la firma en espectral, en el espectrograma, puede que se vea diferente a pesar de que es la misma especie. Entonces ahí viene un reto mayor. No, pues es que ya aparte de que la especie canta y hay que identificarla, la especie canta diferente y ya me incrementaron el reto, porque claro, identificar una misma forma, digamos que tiene sus retos, pero es realizable. Y ya cuando empiezan a cambiarme y me dicen, no, pero es que también puede cantar así y así, entonces empieza a incrementar el nivel de dificultad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el pulso de llamado de la orca. Y acá tenemos el sisido. Entonces ellos tienen dos diferentes cantos. No, de hecho son tres, porque acá tiene la ecolocalización, porque las orcas también utilizan ecolocalización. Son tres diferentes y se logró entrenar un algoritmo
eh, para poder identificar entonces la presencia o no presencia de orcas en los audios con cada uno de sus sonidos de su repertorio. Y se identificaron algunos falsos positivos. Los falsos positivos son los que se dijeron que sí, ahí está la orca, el canto de la orca, pero en realidad no, pertenecía a otra cosa diferente, que no tenía que ver con la orca. Entonces, uno como mirándolo así a ojo diría, no, pues es que esta fácilmente puede llegar a ser confundida con esta de acá. Entonces uno entiende más o menos por qué el algoritmo se habrá equivocado. Y hace parte de la tarea de uno. Cuando no está funcionando, mirar por qué. Porque se puede estar confundiendo con alguna otra cosa, con alguna otra especie. Entonces uno viene y mira acá en el espectrograma o diagramas de densidad espectral de potencia o con cualquier tipo de herramienta matemática qué es lo que está pasando ahí. Este, por ejemplo, también se podría llegar a aparecer. No sé si de pronto esta línea que hay acá, que está muy acentuada, que también la tiene por aquí, habrá ayudado a que se equivocara. Podría llegar a ser. Entonces, este es otro ejemplo de aprendizaje supervisado, pero con Deep Learning. Acá vemos entonces ya cómo es el aprendizaje supervisado. Entonces tenemos biofonía, geofonía y antropofonía. Se saca el audio. Luego entonces entrena con Deep Learning, esto también entrena con Deep Learning, ya hablaremos de qué es el Deep Learning y cuál es la diferencia con los algoritmos tradicionales, es el paso que sigue, y se sacan las características. Una de las ventajas que se tiene de trabajar con Deep Learning es que no se tiene que hacer caracterización de forma manual. La caracterización de forma manual es que yo cojo el espectrograma y digo, las intensidades están más que todo en tal rango de frecuencias, entonces yo saco características en ese rango de frecuencias o saco un diagrama espectral de potencia y digo que eso va a ser características del algoritmo. Acá no. Acá usted le lleva directamente el audio, nosotros le llevamos directamente el audio o el espectrograma y él es capaz de ir procesando esa imagen o ese audio e ir extrayendo características de forma automática. Entonces él mismo saca las características y a la final toma una decisión. Entonces es una ventaja bastante grande de trabajar con Deep Learning. Esto sucede tanto de forma supervisada como no supervisada. El hecho de que no tenemos que realizar la caracterización de forma explícita, sino que él implícitamente la realiza y toma la decisión a la final, que puede ser agrupación o clasificación. En este caso de aprendizaje no supervisado, se habla de agrupación. Entonces miremos acá. Se tenía un vector de características para esos tres tipos de sonidos y se pudo describir unos paisajes. Este estudio lo que se hizo fue poder sacar características, ellos lo plantean como características que funcionan para cualquier parte, para cualquier paisaje. Entonces, usted lo lleva a este modelo que ellos proponen acá y ya tenemos una caracterización que nos va a distinguir tipos de paisajes. Es un estudio bastante, a mí me pareció bastante impactante porque no todos los ecosistemas y no todos los paisajes son iguales, no todos los paisajes suenan igual. Entonces, la caracterización que pueda funcionar para cualquier tipo de paisaje es algo bastante innovador y es un avance muy grande. Entonces, acá el autor propone y dice, vea, un sonido típico puede caer en estas clases. Entonces, miren que acá tenemos una agrupación, otra, otra y otra. Esos son los grupos que se determinaron de todos esos audios con los que se entrenó. Entonces, el algoritmo cogió y dijo, vea, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 clases. Todo tiene que entrar y caer ahí, 5 clases. Entonces, si yo cojo un audio cualquiera, lo paso por el algoritmo, él me debería decir, y cae, digamos, en un punto cualquiera acá, digamos, cayó acá en este punto, él me debería decir, eso pertenece a la clase tal. Si cayó acá, dice, eso pertenece a otra clase. Y así con cada una de las clases. También hay muestras atípicas que igualmente él las va a identificar y las va a tratar de poner en algún lugar al que más se acerque. En este caso, pues diría que pertenece a esta clase de aquí, pero se puede identificar que son sonidos atípicos, que no pertenecen a las clases originales con las que fue entrenado el algoritmo. Entonces aquí cayó un sonido totalmente diferente que no estaba presente en las clases con las que se entrenó. Él igualmente va a decir que pertenece a esta clase de acá por cercanía, pero está bastante alejado de la clase. Entonces ahí se pueden hacer estudios, se puede analizar, bueno, ese sonido qué es lo que está cambiando en ese paisaje. Llevamos 6 meses analizando audios de ese paisaje y nunca habíamos tenido un audio
que cayera tan alejado de esa clase. Ahí pasó algo, hubo un cambio, una transformación, una, una invasión por parte de una persona, del humano. No sé, se está haciendo tala de árboles de forma ilegal, podría llegar a ser algo. Acá hay demasiadas cosas para hacer. Esto es algo que también requiere de mucha imaginación, a pesar de que son estudios, eh, pues estudios de ciencias exactas, hay que tener mucha imaginación para poder saber con tanta información qué es lo que podemos nosotros proponer y cómo podemos contribuir. Acá está el esquema del proyecto con el que estoy trabajando en el doctorado. Entonces, hay diferentes grabadoras que son estos punticos rojos que espero que se vean bien ahí. Luego se llevan al espectro en frecuencia, se pasan por la caracterización, que esta es una caracterización de forma automática, ya que es con aprendizaje profundo, deep learning, y esas características que son como esos colorcitos me van a determinar cuáles son los puntos que se parecen entre sí. Entonces, cómo se parece este puntico de aquí con este de acá, con este, y la idea, que es algo que se está desarrollando, es poder formar parches con las grabadoras. Entonces, estos 6 puntos se parecen mucho. Entonces, eso es un parche, porque ya se deja de parecer con lo otro. Entonces, lo otro debe ser, pasó de ser un bosque a un pastizal, o hay una carretera que está pasando por ahí, o ya es un ecosistema acuático, pues hay un río, algo está pasando ahí, entonces se pueden generar esos parches a través del audio, o eso esperamos pues generar. ¿Cómo? Con cómo se parecen estas características. Entonces, digamos que hay colorcitos que se parecen más a otros. Entonces, esta fila de colores me describe un lugar, esta fila me describe otro lugar. ¿Cómo se parece esta con esta? Todas con todas, y las que más se parezcan se agrupan. Otro de los retos está cuántos grupos hay. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Ese es otro estudio que se está realizando un compañero, es un estudio doctoral. Entonces miren que algo como determinar cuántos grupos hay es una investigación que es a nivel doctoral. Entonces acá hay mucho para trabajar. Una forma interactiva de que veamos cómo funciona el deep learning para entender. Entonces tenemos una imagen de un perro, una imagen de un gato, se lleva a redes neuronales, que las redes neuronales son capas que van extrayendo información de la imagen. Entonces acá yo le hago yo cojo la imagen y la empiezo a analizar pedazo por pedazo, después la despedazo un poquito más, o sea, la llevo a pedacitos más chiquitos de imagen, la sigo analizando, la llevo a pedacitos más pequeños, hasta que me quedo con unos pedacitos que logran aprender cómo es que están conformados. Entonces, a la final, esos pequeños pedazos que son las características que la red haya, tienen que ver con algo de la imagen. Por ejemplo, se ha encontrado en los perros, por ejemplo, que la nariz en los perros es diferente que en los gatos. Entonces, claro, cuando entran a mirar qué fue lo que encontró diferente, encuentran, por ejemplo, que la nariz o las orejas en los gatos normalmente es más puntiaguda. Entonces, si hay un perro, por ejemplo, un Doberman, se podría confundir en ese sentido fácilmente con un gato. Pero si es un perro, por ejemplo, no sé, un Cocker Spaniel, que tiene las orejas muy agachadas y muy largas, es fácilmente diferenciable con un gato. Si analizamos esa característica, hay otras características como el tamaño, pues el volumen del cuerpo, que son más voluminosos, pero son cosas muy puntuales normalmente que logra encontrar la arquitectura y que uno no se la tiene que pasar de forma explícita. Él llega a esas conclusiones de forma automática y con esas conclusiones da una salida. Entonces acá llegó el perro, hizo todo el procesamiento con la imagen y a la final dijo, con estas características se determina que es un perro. Acá, por ejemplo, con un número, 1 o 0, se determinó que es un 1. Ese ejemplo que me gusta bastante porque ya nos involucra un poquito más a nosotros y muestra la diferencia que hay con el aprendizaje tradicional y deep learning. Mire que en el aprendizaje tradicional tenemos algo acá, digamos, el sonido de un bosque. Una persona experta tiene que extraer las características y decir, no, eso se debe diferenciar a partir de la máxima frecuencia que se capta en los audios, la mínima, la desviación estándar, la varianza, características espectrales mucho más complejas, y él automáticamente extrae esas características y se las manda a la arquitectura, que acá también es una red neuronal. Y en este caso de Deep Learning no hay nadie que esté realizando extracción de características, entonces los audios pasan directamente a la red y en la red ya se determina algo que se quiera analizar. Entonces
Esto corresponde a un bosque, a un pastizal. Él viene, pasa por todas estas capas, todo esto empieza a extraer información, 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 llega a una capa de características y luego se pasa a una etapa que es la de clasificación, que es en donde hay una función matemática que a través de probabilidades me determina cuál es la probabilidad de que eso sea un bosque, cuál es la probabilidad de que sea un pastizal, que sea un rastrojo, y saca ya entonces como el veredicto final. Entonces acá se puede ver fuertemente cuál es la diferencia entre Machine Learning tradicional y el uso del Deep Learning. Otro ejemplito que tenemos acá, este por ejemplo era para identificar caras de presidentes de Estados Unidos. Entonces se tiene por acá la imagen, se pasa por las capas, entonces mira lo que identifica características, identifica combinación de bordes, entonces cómo son los bordes de la imagen comparado con los de una clase comparado con los de otra clase. Entonces todo esto determina algo implícitamente. Y a la final, la capa de salida que nos dice que esto pertenece a George Washington. Entonces miren acá qué fue lo que detectaba. Esa era la imagen original. Acá detectó, al parecer, si no estoy mal, eso pareciera como la zona entre la nariz y la boca, pareciera, no sé. Acá ya sí tiene que ver como con la nariz, los ojos, acá nuevamente aparecen los ojos, la nariz. Eso fue lo que encontró la arquitectura relevante para dar la salida y decir, ese es George Washington. Pero eso no solamente aplica para caras. Podemos utilizar los audios, llevarlos a la entrada, bien sea en forma en forma temporal, como un audio puro, o en características espectrales a través de los espectrogramas, y ya las características que nos va a encontrar son otras diferentes. En este caso, por ejemplo, ¿para qué lo podríamos utilizar? Para detectar cantos de diferentes anuros. Entonces, estos son los anuros y estos corresponden a formas de los cantos de los anuros. Y a la final, poder obtener entonces cuál era el canto que se le había ingresado. Entonces, este canto corresponde en este grupo de posibles salidas, pertenece a la final a este que está acá. Ese era el canto de esta especie. ¿Y cómo lo identificó? Ah, porque es que la red determinó que el patrón de canto tiene unas formas muy particulares. Este estudio, inicialmente, el de los anuros, este es un estudio que se realizó de forma manual. Un grupo de biólogos cogió muchos audios y empezó a identificar cómo era la forma de canto de los anuros. Entonces, imaginen la cantidad de trabajo de mirar a detalle si esta curvita era así o si esta otra curvita era de tal manera y si terminaba así o si terminaba hacia arriba, y de esa forma pudieron determinar cómo cantaba cada especie, pero es un trabajo manual, mientras que con herramientas como el de aprendizaje de máquina podemos determinarlo de forma automática y podemos determinar incluso características que están escondidas y que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que son determinantes para poder realizar la separación entre las clases. Este es un review que se realizó de aplicaciones del Deep Learning en ecología. Entonces, acá se muestra que hay diferentes escalas a las que se puede trabajar, individual, escalas de poblaciones, a escala de paisaje, que es a la que normalmente estamos trabajando nosotros, aunque también a escala individual lo estamos realizando, escala de ecosistemas y ya una escala global. Entonces, de ahí hay diferentes estudios que se pueden hacer. Acá hay uno que es el conteo y estimación de las especies, la densidad de las especies, cuántas especies hay ahí. Por ejemplo, algo que no se ha hecho en el momento es poder, y que se realiza con el fototrampeo, que es posible realizar con el fototrampeo, es determinar la cantidad de especies que hay de ejemplares que hay de una determinada especie. Cuántas ranas hay en área determinada. Eso a través del sonido es muy difícil porque todavía no se ha podido llegar a un punto en donde se haga identificación de individuos. Hay identificación de especies, pero identificación de individuos ya es un nivel de complejidad un poquito mayor. Decir, es que está cantando la rana A de una especie o la rana B de la misma especie. Es algo que sería bueno poder llegar algún día a ese punto y podría ayudar entonces ya con el conteo de las especies. Entonces, cada vez nos vamos aproximando más a una complejidad mayor de lo que podemos analizar a través del paisaje acústico. Como les había dicho, esto es algo que está en constante evolución, pero todavía hay mucho por hacer acá. Entonces, esa es como la invitación. Ya como y para ir finalizando, ¿cómo se está realizando el análisis del paisaje acústico a través del aprendizaje de máquina? Estos son como los autores
más distinguidos en el área que han realizado mayores aportes en los últimos años. Entonces, acá vemos clasificación de anuros. Entonces, acá se utilizó para clasificar especies de anuros. ¿Cómo se hizo? Con espectrogramas multivista, que son un tipo de espectrogramas determinados. Entonces, la entrada fueron espectrogramas. ¿Y a través de qué algoritmos? Clasificación utilizando Deep Learning. Bueno, listo, entonces utilizo Deep Learning. También, esto por ejemplo, de múltiples especies, segmentación de cantos. Entonces, una cosa es la clasificación en donde me dice, es una especie o es otra, porque yo ya le estoy pasando, digamos, el segmento para que él me diga, este segmento pertenece a que automáticamente el algoritmo me lo segmente. Entonces, si me lo segmenta, automáticamente ya eso es diferente. Entonces hay muchas aplicaciones diferentes acá. Acá se realizó con espectrogramas de falso color, entonces miremos que la entrada o el insumo con el que se trabaja también cambia. También hay un estudio que se está realizando sobre cómo se debe de analizar el audio, con un espectrograma de qué tipo, o si directamente de los audios, o con densidad espectral de potencia, o alguna otra cosa que ocurra que pueda ayudar a identificar, a resolver las necesidades que tenemos. Acá era para espectrogramas y en aves, también para segmentación y reducción del ruido, la parte del filtrado, y acá era de forma no supervisada. Acá también para la segmentación, identificación de ruido acá, de ruido de lluvia y cícadas, entonces para filtrado de los audios. Eso es como el esquema general de lo que hay actualmente para el aprendizaje de máquinas y enfocado pues a la ecología del paisaje. Dividiéndolo, tenemos entonces el análisis manual, el análisis con aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Entonces, el análisis manual es la persona, el biólogo, el experto que va a campo y empieza a escuchar y empieza a realizar sus hipótesis y a analizar. Eso requiere pues un gran gasto de tiempo, porque la persona tiene que ir al lugar, poder escuchar y quedarse allá pues determinado tiempo. Necesita además la experticia de la persona, como ya había dicho, y actualmente pues hay un volumen de información muy grande porque las grabadoras cada vez son más económicas. Hay equipos de grabación con mayor capacidad de memoria, entonces se puede poner a grabar durante más tiempo. Como se puede poner a grabar durante más tiempo, hay muchísimos registros acústicos, entonces analizar cada registro de forma manual, escucharlo de forma pues manual, ya resulta una tarea muy extenuante. Entonces por eso se pasa a técnicas automáticas como con aprendizaje supervisado. Es mucho más rápido para el procesamiento, reduce un poco la experticia de los biólogos, porque todavía en el aprendizaje supervisado se necesitan las etiquetas, se necesita segmentar, entonces se necesita la persona que esté ahí marcando los audios de qué es lo que hay ahí. Reduce la experticia, pero requiere pues el etiquetado, está enfocado en ciertos sonidos. Al ser supervisado, entonces la persona que lo va a analizar no se va a poner a etiquetar absolutamente todo lo que hay, porque pueden haber audios demasiado densos que tengan mucha información. Entonces uno se enfoca normalmente en ciertas especies, entonces no pasa en un análisis tan general. Con el aprendizaje no supervisado, entonces, es un rápido procesamiento. Se reduce aún más la experticia de los biólogos porque ya no se necesitan las etiquetas, no se requiere invertir tiempo en el etiquetado, toda la información se puede analizar porque ya él lo que hace es mirar qué hay contenido en el audio y separar clases. Entonces él encontró por acá las aves, los murciélagos, los anuros, los ríos, la lluvia, y lo separa todo de forma automática, no hay necesidad de etiquetas. Entonces permite hacer un análisis más amplio de la información en los audios. Pero la desventaja que tiene es que esto es algo muy nuevo y no hay casi ejemplos en el estado del arte de cómo poder llevar estudios, de cómo direccionar estos estudios de una forma que sea pues precisa. Entonces es lo que se está trabajando actualmente en el grupo de investigación en el que estoy, lo estamos trabajando. Hacia allá va este enfoque, hacia el aprendizaje no supervisado. Y los índices acústicos que, como bien podrán ver, están aquí, que fueron la primera manera como de hacer análisis de los audios. Eso lo que se hace con los índices acústicos es una síntesis matemática de lo que se contiene en los audios.
Entonces, las amplitudes máximas, las repeticiones, todo lo que tiene que ver tanto de forma temporal como de forma espectral. Entonces, hay índices en el tiempo, en los audios net puros y en los espectrogramas. Y acá hay un resumen como de todos los índices y como el principio que aplican. Importante tener en cuenta que hay índices para beta diversidad y beta biodiversidad y alfa biodiversidad. La beta y alfa biodiversidad en que se difieren es como la escala a la que estamos trabajando. Si nosotros estamos viendo interacciones entre diferentes parches, acá tenemos un ejemplo de el parche A y el parche B, entonces estamos analizando la biodiversidad que hay entre todos estos parches, o si estamos analizando la biodiversidad que hay en cada uno de los parches internamente. Entonces ahí uno realiza ciertos estudios para mirar, por ejemplo, si una especie desaparece del parche A, no significa que haya desaparecido de este conjunto. Pero si uno mira entonces la beta diversidad con la alfa diversidad le va a dar diferente, porque aquí la especie desapareció, pero haciendo el análisis de forma global, la especie todavía permanece. Entonces, esos estudios también se llevan a nivel de acústico y se mira entonces cuál es la escala que estoy trabajando, a interparche o intraparche. La metodología general encontrada en el estado del arte, la que se tiene actualmente, es esta. Y es muy parecido a lo que mencionaba anteriormente con las imágenes satelitales. El esquema que ellos mostraban es exactamente este esquema, pero aplicado a otro estudio diferente. En esa eran imágenes, en este son audios. Entonces se tienen las grabaciones, el preprocesamiento, que acá se llama reducción de ruido, la segmentación, la extracción de las características, que era el mismo paso que se tenía anteriormente, la extracción de características, y la clasificación. Acá, para saber si es un anuro, si es un ave o lo que queramos saber. En el caso de las imágenes era para saber si correspondía a una firma espectral de vegetación o de suelo o del agua o de cualquier cosa, pero el esquema se mantiene. Entonces, veamos que el Machine Learning o nosotros que estamos enfocados en este campo, ¿qué es lo que hacemos? Buscar aplicaciones. Nosotros sabemos de algo, yo sé sobre imágenes, entonces yo sé procesar imágenes, yo saco características de imágenes, o trabajo con Deep Learning en imágenes. Entonces, ¿dónde se utilizan imágenes? Se utilizan imágenes en radiología, se utilizan imágenes en neurociencias para las tomografías, se utilizan imágenes para los espectrogramas en ecología del paisaje o espectrogramas en otras aplicaciones como en musicología. Entonces, una persona que tiene como ese background podría llegar a ser el aporte desde el punto de vista del aprendizaje de máquina. Por otro lado, necesitamos muchísimo de los biólogos, mucho. O sea, cuando nosotros realizamos las reuniones, a veces no hay biólogos y nosotros somos como, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer acá si nosotros no sabemos bien sobre qué podemos encontrar acá? Somos como, necesitamos al biólogo porque el biólogo es el que nos está diciendo constantemente si lo que estamos haciendo tiene sentido, si no tiene sentido, si encontramos por allá una pequeña diferenciación en algún espectrograma con respecto a otros, si eso es importante, si no es importante, porque hay cosas que uno encuentra y uno ni sabe si está encontrando algo que aporta en el estado del arte, si es un descubrimiento o algo así. Por ejemplo, con el grupo pasó una vez que del análisis de los espectrogramas descubrieron que un anuro que no debería cantar en una región de acá de Colombia estaba presente en esa región. Entonces, para una persona que no sabe, hay una ranita que está cantando, pero un biólogo llega y dice, ay, fue madre, pero ¿cómo así que esa rana está cantando aquí? Esa rana no debería de cantar acá, o ese murciélago, o cualquier especie. Entonces, para uno, muchas cosas son transparentes y por eso necesitamos equipos multidisciplinares con personas que sepan de diferentes cosas, incluso físicos, porque acá alguna vez se hizo la propuesta de hacer un análisis de la propagación del sonido, de cómo se propaga el sonido, de cómo rebota el sonido, cosas que son ya más físicas y que podrían ayudar bastante y de la cual nosotros no sabemos nada y los biólogos tampoco saben. Entonces, aquí tiene cabida un gran grupo de ingenieros y profesionales, investigadores, para que puedan realizar su aporte y esto es un tema pues que está abierto. Con respecto al esquema general, ¿cómo está cambiando? Como esto está hacia el aprendizaje no supervisado, ya no tenemos clasificación sino agrupación y ya no hay el proceso de segmentación, sino que directamente se pasa a la extracción de características, que por cierto se hace de forma automática con el Deep Learning. Las perspectivas que se tienen acá, entonces
para que tengamos una idea, y me gusta mucho este mapa, lo utilizo mucho para saber cómo estamos en el estudio del paisaje a través del sonido. Lo que se ha hecho actualmente es casi que para especies, heterogeneidad de especies. Casi ni siquiera se ha hecho heterogeneidad de paisajes, o sea, hablando de cómo varía un paisaje dependiendo de su vegetación, de sus coberturas, de todo eso. Ha quedado muy relegado. Todo es identificación de especies por lo general. No estoy diciendo que no hayan estudios de otras cosas, pero por lo general. Si lo vemos en este mapa que propone Cadenazo, él menciona las dimensiones de la complejidad de los paisajes. Entonces, una primera dimensión es la heterogeneidad, otra es la conectividad y la otra es la contingencia. Actualmente en paisaje acústico estamos solamente en heterogeneidad y creo que no hemos cubierto todos estos rangos intermedios de heterogeneidad. Entonces, para este esquema de complejidad completo, el paisaje acústico iría, en mi opinión, solamente en esta rama. Y mi trabajo de doctorado consiste en generar ese pequeño pasito, un pequeño paso que nos dé para movernos de esta heterogeneidad a la conectividad, a poder empezar a hablar de conectividad, porque no se ha hablado todavía de cómo están conectados los ecosistemas a través de los paisajes, perdón, a través del sonido. Eso no se ha hecho. Es el trabajo que estoy realizando y hay otros compañeros de doctorado que también lo están realizando. Entonces miren todo lo que falta por investigar. No hemos llegado todavía acá. Nos faltan todos estos pasos intermedios para poder llegar a algo y me imagino que hay esquemas más completos que muestran que hay otros pasos para analizar. Entonces es la invitación a que podamos contribuir a este tema que es bastante interesante y que nos conviene a todos porque tiene que ver con la conservación ambiental, que es algo que estamos necesitando con urgencia. ¿Para qué nos sirve entonces esto? Para poder determinar de una forma más consciente, por ejemplo, las áreas que vamos a declarar como reservas naturales, que no sea solamente declarar extensiones por declararlas, sino extensiones de área de calidad, que funcionen bien, que logren conectar ecosistemas, que alberguen riquezas de, de, de especies, que haya bastante biodiversidad, intercambio. Esa es la intención de esto, poder realizar estudios que den respuestas más conscientes de lo que está sucediendo con los paisajes y poder entonces llegar a replicar ciertos escenarios como son estos, en donde en Suecia, por ejemplo, ya se tienen espacios reservados que interactúan muy bien entre lo que se destina para el humano, lo que se destina para la naturaleza, lo que se destina para la agricultura, y logran que funcione muy bien. Entonces no es simplemente retrasar nuestros procesos de evolución y de tecnología. Nosotros nos estamos expandiendo y eso es algo que no podemos luchar contra eso, pero entonces cómo podemos hacerlo de una manera más amigable sin destruir la naturaleza. Entonces ya hay escenarios como estos que les estoy mostrando, en donde confluye muy bien eh, la naturaleza con las acciones humanas y no hay una afectación tan grande. Finalmente, las ventajas de trabajar aprendizaje de máquina con los estudios de ecología del paisaje. Primero que todo representa pues una forma automática de procesar la información. Puede resaltar información escondida que no sabíamos que era determinante para la separación de clases o para el estudio que se esté llevando a cabo. Hay una gran variedad de métodos que pueden ser adaptados para una tarea específica y hay un alto resultado de exactitud en las tareas. Entonces, normalmente los resultados que dan el aprendizaje de máquina son bastante precisos, bastante exactos y cada día evolucionan más para tener una menor incertidumbre. Y ya entonces la invitación formal que les hago a contribuir con nosotros está el grupo del seminario de investigación de Reinventando con la profesora Dani. También con nosotros nos pueden encontrar en el grupo de máquinas inteligentes y reconocimiento de patrones que está ahí en Parque I. Parque I es el complejo que está al lado de Fraternidad. Hay una entradita, un caminito que lleva hacia allá y nos pueden encontrar ahí. Y listo, eso es todo por hoy. No sé si tengan preguntas, dudas, una de alimentación. Sería muy bueno escuchar. Profesor Daniel, mil gracias. Maravilloso esta presentación. Felicitaciones, wow, tremendo trabajo. Bueno,
Quedamos abiertos a preguntas, por favor. Levanten la mano, es el momento, abran sus micrófonos, hay que aprovechar todo este conocimiento. Aquí tenemos al profe. Cualquier idea que tengan o que estén desarrollando, personas que quieran investigar, si tienen alguna idea en mente, la podemos discutir acá en un momentico. Sí, Sebastián, lo escucho. Uy, Sebastián, no te escucho, ya. Sebastián, pues. Profe, hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, es la siguiente, pues por lenguaje de programación, ya hacer todo este tema de machine learning y deep learning, o pues o cómo funciona en sí. Bueno, esto lo que se hace es obviamente primero entender la matemática que está detrás de eso. ¿En qué se resume el aprendizaje de máquina? Hay diferentes enfoques que se le da a esto y se llega a los mismos algoritmos y a los mismos resultados. El enfoque estadístico, que es el que más me gusta a mí, porque es el enfoque de las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que algo pertenezca a una clase, pertenezca a otra clase? Ese es el enfoque. El enfoque desde el álgebra lineal. Entonces, el enfoque del álgebra lineal es, tenemos matrices y se realizan multiplicaciones de matrices y se llegan a los mismos resultados. Y ya el enfoque desde el cálculo como tal. El primer paso es eso, entender cómo funcionan los algoritmos. Luego tenemos entonces las herramientas informáticas. Yo trabajo sobre todo en Python. Ahí hay una gran variedad de librerías. Python es el lenguaje por excelencia para la programación de ciencia de datos. Entonces hay una gran variedad de librerías ya listas con métodos ya implementados, ejemplos para el que quiera llegar a acercarse. Quiero realizar un ejemplo que ya está listo y empezar a variar cositas, a ver cómo me funciona. Python es un lenguaje que tiene todo eso. Y ya entonces sería a través de esos algoritmos y de la información matemática que se tiene, entonces mirar la necesidad que tenemos. Entonces ya no tenemos entradas que son imágenes de determinada cosa, sino que ya lo que tenemos son imágenes de espectrogramas. Miremos cómo funcionan los algoritmos que hay en el estado del arte, que están implementados en Python, por ejemplo, o en MATLAB, cualquier otro lenguaje. O no, yo quiero realizar mi propio paquete en C++, por ejemplo, es que yo programo en C++ y yo quiero llevar todo esto a ese lenguaje. Entonces se puede hacer desde ahí, es pura programación. Pero hay que entender primero la matemática, claro, para poder llegar a algo en todo eso. No sé si te respondí la pregunta. Pero me quedó claro, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene algún aporte que quisiera realizar? Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Me Sí, escuchan buenas bien? tardes. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Luna. Yo soy estudiante de pregrado de arquitectura de la Universidad Nacional y pues entré a la conferencia. No tengo absolutamente nada de idea de inteligencia artificial, pero entré a la conferencia porque actualmente mi trabajo de grado es basado en hacer arquitectura, o sea, muy resumidamente, en hacer arquitectura, un paso de fauna para el mono nocturno colombiano en el Quindío. Y pues digamos que la principal problemática de abordar este tema es que como es una especie nocturna, hay muy pocos estudios de la especie y también pues muy poca identificación de su distribución, ¿no? O sea, han sido contados como los estudios que hacen esto, entonces pues me parecía interesante el tema y por eso ingresé. Y mi pregunta es, digamos, si yo quisiera pertenecer al semillero, uno necesariamente necesita, o sea, la investigación que ustedes hacen es para personas que obviamente saben sobre algoritmos, sobre, sí, que hacen este tipo de estudios. O sea, como no, entiendo que necesitan retroalimentación de otras especies, pero por ejemplo, si yo, que soy arquitecta y no sé absolutamente nada del tema, quisiera participar, digamos, ¿podría o no podría? Sí, claro, habría que buscar pues como la aplicación puntual que podríamos analizar, pero aquí se requiere pues ayuda de muchos profesionales en diferentes áreas. De pronto con la profesora Dani tengan alguna idea, y eso del paso de fauna, por ejemplo, en el ITM,
Yo realmente no recuerdo el nombre del profesor que trabaja en el ITM, que es bastante bueno en ese tema de paso de fauna. Daniel De Juan pronto, Carlos Dani. Jaramillo Fallada. Exacto. En el ITM tenemos un profesor que es bastante bueno. Varias veces ha salido estudios de él en el Colombiano y en diferentes periódicos, precisamente sobre paso de fauna. Entonces, la invitación es a que te acerques. De pronto acá está en pantalla mi información de contacto, si necesita una guía o algo para que contactemos al profesor. Él posiblemente tenga una aplicación más precisa para lo que estás diciendo, porque yo sé que trabaja exactamente con eso. Vale, muchas gracias. Pues igual cualquier cosa puedo escribir ahí al correo, ¿sí? Sí, sí, claro que sí, para eso es. Cualquiera que necesite alguna información adicional, ahí está mi correo, mi información personal y lo podemos mirar. Miren lo que nos dice por acá Víctor. Víctor es compañero creo que es compañero del proyecto. Si es el mismo Víctor que creo. Nos dice que tiene un semillero. Ah, sí, es Víctor. Él nos acompaña a nosotros. De hecho, es el biólogo que nos acompaña a nosotros en este tema. Nos ayuda bastante desde el punto de vista biológico. Y nos escribe por el chat un correo para que averigües también. Listo. Excelente. Acá, para eso son estos espacios, para que generemos como esas redes de trabajo entre todos nosotros y nos podamos ayudar unos a otros. No, sin importar de qué institución seamos ni nada de eso, acá todos estamos para ayudar. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, muchas gracias a todos por escucharme el día de hoy. Creo que me alargué un poquito, pero el tema es bastante amplio, como podrán ver, y quería traer las generalidades sobre el aprendizaje de máquina enfocado al análisis del paisaje acústico. Muchas gracias por la invitación. No, profesor Daniel, a usted mil gracias, muy amable por ser tan dadivoso aquí en compartirnos todo este conocimiento que tiene. Entonces, bueno, mil gracias a todos los que asistieron. Bueno, ya el profesor nos dejó el correo, cualquier pregunta, por favor acudir al profe. También si quieren saber algo del semillero Reinventando, el correo es curaduríamuseo@itm.edu.co, curaduríamuseo@itm.edu.co. Y bueno, como dice el profe, estamos precisamente para estos ejercicios, para compartir, para colaborarnos y hacer cosas muy grandes a nivel de país que puedan surtir efecto precisamente también para solucionar problemáticas que tenemos. Entonces, para todos una feliz tarde. Nos despedimos entonces desde el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mil gracias por ser receptivos a estos espacios. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.